Ayer vimos la primera estructura repetitiva. Bueno, dijimos que son tres tipos de estructura repetitiva y estamos viendo la primera, en la que sabemos un valor inicial y un valor final. Hicimos ahí algunos ejercicios y voy a referirme al último algoritmo. Hicimos tres algoritmos pequeños. Entonces me voy a referir al último, viene siendo este. Aquí la idea es que el usuario me va a dar un letrero y me va a pedir que lo muestre n veces, ¿sí? Entonces por eso definimos la variable n, viene siendo el número de veces que quiere que aparezca. La variable i va a ser una variable de control del ciclo. El ciclo se llama para en Flowgorin y en PCIN se llama para, en Java se llama for. Bueno, entonces aquí pedimos cuál es el letrero. Esta es una cadena. ¿Cuántas veces? Y entonces establecemos un ciclo, un para, desde 1 hasta n. Esto quiere decir que va a dar n vueltas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer en cada vuelta? Lo que esté aquí. Escribir un letrero y darle salida a la... Si lo ejecutamos, lo que hace es esto, ¿verdad? Por ejemplo, hoy es viernes. Gracias a Dios, ¿verdad? Y luego, ¿cuántas veces? Pues no sé, 15 veces. Y aquí, este ciclo es lo que está haciendo es esto, ¿verdad? Que me está poniendo ese letrero 15 veces. Este valor es el de la variable de control. La variable de control empieza en 1 y llega hasta el 16, es cuando se sale, ¿sí? O sea, si nosotros le dijéramos aquí que me mostrara el valor de la i cuando sale del ciclo, va a valer 16 y por eso se salió. Bueno, entonces, lo que nos faltó ayer fue codificarlo en Java y por eso hoy lo vamos a hacer en Java. En Java, pues la estructura de control de repetitiva que corresponde al para es el for, es la palabra reservada for. Este ciclo requiere, como dije, una variable de control. Se le pone el valor inicial de la variable de control, se le pone el valor final de la variable de control separado por punto y coma y se le pone el incremento de la variable de control. Ese incremento casi siempre es 1, pero no tiene que ser 1. Luego se ponen llaves y aquí es donde se describen las acciones a repetir. Si es una sola instrucción la que se va a repetir, se pueden quitar las llaves. Las llaves siempre pueden ir, pero las podemos quitar si es una sola instrucción. Ahora, lo interesante de la estructura o de todas las estructuras, en este caso estamos viendo la repetitiva for, pues no es tanto entender cómo trabaja, no es tan complicado entender cómo trabaja. Pues le damos un valor inicial, un valor final a una variable y esto imaginamos que va a dar ese número de vueltas. Pero ¿qué es lo que va a repetir? Ahí es donde a veces nos atoramos de qué es lo que va a repetir la estructura. Bueno, en primer lugar, necesito un ciclo, estructura repetitiva y ciclo es lo mismo, ¿eh? Recibe el nombre de ciclo, de bucle, estructura repetitiva. No, casi siempre la mencionamos como ciclo, como que es más práctico. Bueno, en primer lugar, ya en entorno real, primero saber si tenemos que aplicar un ciclo. Luego, si es un ciclo, ¿cuál de los tres nos conviene? Y ya una vez que definimos cuál nos conviene, ¿qué es lo que se va a repetir? No siempre estamos conscientes de lo que se repite, ni en la vida real. O sea, lo hacemos, lo repetimos, pero no somos conscientes de eso. Y precisamente ese detalle hace que a veces nosotros en el algoritmo pues no tengamos tan claro qué es lo que vamos a repetir. Tenemos que analizarlo bien. Bueno, entonces vamos a desarrollar este mismo algoritmo, pero en Java. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar PD 0404 y aquí va a decir letrero. Aquí se llama letrero para, lo voy a llamar letrero for, porque aquí pues la instrucción es for. Tal vez es el ciclo más sencillo, más fácil de entender, porque es manejar una variable de control que casi siempre es entera, ¿no? No es así una regla que tenga que ser entera, pero casi siempre es de tipo entero. Y casi siempre se incrementa de uno en uno, ¿sí? Bueno, entonces vamos a declarar el escáner
Y declaramos las variables, la i. La i va a ser nuestra variable de control del ciclo. El ciclo for necesita una variable que vaya contando. La i, la n, entero. Y el letrero como cadena. Luego, vamos a preguntar por el letrero. ¿Cuál es el letrero? Un system con un print. ¿Cuál es el letrero? ¿Cuál es el letrero? Y pedimos el letrero con el teclado. ¿Se acuerdan cuál es la función que me permite pedir una cadena? Casi siempre pedimos un entero, next in, o un doble, next doble. Next line. Puede ser next solo o next line. El next es para una sola palabra y el next line es para más palabras. Entonces, next line. Next line. Y luego vamos a pedir ahora cuántas veces. Cuando hicimos el algoritmo en Flowgorin, ahí se veía más claro que va dando vuelta. Acá hay que imaginárselo. Ese es uno de los detalles de la estructura repetitiva, que no lo podemos ver ahí físicamente, sino lo tenemos que imaginar. Aunque en el Flowgorin sí nos da más o menos la sensación de que es algo que va dando vuelta, pues se llama ciclo, ¿eh? Se va repitiendo, se va repitiendo. Bueno, entonces aquí sería print, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y aquí pues le diríamos n, este es un entero. Y ahora pues vamos a poner ese ciclo. Es un for, así dice la sintaxis es for, y luego entre paréntesis se ponen tres secciones del for, separadas por punto y coma. Ojo, no le pongan punto y coma aquí, por favor, porque eso hace que se termine la instrucción y ya no repite nada. Bueno, entonces se pone la variable de control y su valor inicial. La variable de control y su valor final, menor o igual que su valor final, n. Y luego el incremento de la variable de control. Aquí sí se tiene que expresar el incremento. Y es un contador. Y un contador se incrementa, se llama así porque se incrementa a sí mismo. La i va a tomar un nuevo valor. ¿Cuál nuevo valor? Lo que valía más 1. Entonces la misma i se va incrementando. Es un contador. Como es una sola instrucción, no le voy a poner llaves. Entonces aquí sería system. Y aquí diría letrero. Y le dijimos que nos pusiera el valor de i precisamente para darnos cuenta que efectivamente la i va cambiando de valor. Cuando se ejecuta el ciclo, la i va avanzando. 1 más 1 más 1. Y aquí me faltó una R, ¿eh? Letrero. Muy bien, entonces vamos a ejecutarlo. ¿Cuál es el letrero? Es una pregunta, ¿eh? Se las voy a preguntar 12 veces. Ahí está. Dice el letrero, bueno, aquí los acentos los pone muy extraños. Todos los símbolos de acentuación y de... ¿Para cuándo el examen? 1, 2, 3 me lleva hasta el 12 porque yo le dije que fueran 12 veces. Entonces, el ciclo dio 12 vueltas. Y la I fue avanzando 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Sí? No me contestaron. ¿Para cuándo quieren el examen? Se supone que la próxima semana es la última antes de vacaciones, ¿verdad? Entonces estaría bien antes del examen, ¿no? Antes de irnos. El viernes. Puede ser el viernes, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este fue nada más para conocer cómo trabaja la estructura. Vamos a hacer uno ya un poquito más elaborado. Es que voy a quitar esto y bueno, también este.
Vamos a hacer ahora este ejercicio. Como estamos viendo estructura selectiva, perdón, repetitiva for, pues obviamente que este se va a resolver con esa, ¿va? Porque ahorita es lo que estamos viendo. Entonces ya parte del análisis pues ya lo damos por default porque pues se tiene que resolver con lo que estamos viendo. Ya más adelante pues vamos a ver ejercicios cuando ya hayamos visto los tres tipos de ciclos, pues ya vamos a ver ejercicios donde tengamos que discutir o analizar cuál estructura repetitiva vamos a usar. Ahora, bueno, entonces la salida pues yo les ayudo. La suma y el promedio. Es lo que me pide. La entrada. Fíjense, si yo les dijera, en lugar de n números, les dijera que son 4 números, por decir, que dijera la suma y el promedio de 4 números. Ah, pues se parecería como nuestros primeros ejercicios, en donde pediríamos número 1, número 2, número 3 y número 4. Y luego los pediríamos, los sumaríamos y obtendríamos el promedio. O que me dijeran, son 500 números, pero que me dijeran la cantidad. Pues bueno, aunque me diera flojera, pues yo podría declarar 500 variables. Número 1, número 2 hasta el número 500. Pero ¿por qué no puedo hacer eso en este enunciado? ¿Cuántos números van a ser? Ahí lo dice. N. En este momento sé cuánto vale N. Lo puedo suponer, pero no sé cuánto vale. ¿Cuándo lo voy a saber? Hasta que se ejecute la N la voy a saber en tiempo de ejecución. Ahorita puedo suponer y poner un ejemplo, pero pues la N puede ser cualquier número. Entonces, por esa razón, no podría yo enumerar una cantidad de variables porque no sé cuántas van a ser. Pues lo vamos a resolver con un ciclo. Entonces, lo vamos a hacer con una sola variable que se va a llamar número. ¿Sí? Y pues también tenemos que pedir la N. ¿Cuántos números? En N. Bueno, si pidiéramos las variables en números, más bien los números en variables diferentes, pues cada una tiene su propio valor, pero como lo vamos a pedir en la misma variable, entonces cada vez que pidamos un nuevo número se va a perder el anterior, porque es la misma variable. Ok, bueno, entonces voy a poner aquí un ejemplo, por decir que la n es igual a 5, es un ejemplo, como pude haber puesto cualquier otro. Y vamos a suponer que los números que me da es el 12, y luego el 8, después el 5, luego el 9 y luego el 6. ¿Sí? Me da esos números. Esos son los como ejemplo. Este es un grupo de datos de ejemplo. Vamos a ver el comportamiento de cada variable. Como vamos a aplicar una estructura, un ciclo for o un ciclo para en el algoritmo, necesitamos una variable de control. Y bueno, ahí si ustedes checan el video, decía que se acostumbra mucho que esa variable de control se llame i, porque es la inicial de iteración. Bueno, según lo vi en un libro. Entonces, pues yo por costumbre, pues sigo usando la i como variable de control. Puede ser cualquier otra variable. Entonces, voy a poner aquí la variable i y luego voy a poner acá la variable número y la variable suma porque es en donde voy a sumar. La variable suma, ¿sí? Vamos a poner una rayita por aquí. Bueno, el comportamiento de la i, ¿qué parece? El comportamiento de la i, pues se lo vamos a dar nosotros con el ciclo. Los valores que va a tomar la i, como es el contador del ciclo, el ciclo se va a repetir 5 veces, ¿sí? Se va a repetir una vez, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces se va a repetir. Entonces la i va a caminar del 1 al 5. Su valor inicial va a ser 1, su valor final va a ser 5. Ahora, vamos a repetir algo 5 veces. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a repetir? ¿Por qué 5 veces? Porque son 5 números. Si fueran 20 números, pues lo repetiría 20 veces. Bueno, entonces aquí vamos a poner las acciones a repetir.
La idea, la idea es que aquí me van a dar un número. Vamos a poner, me dan el número, el 12. ¿Sí? Aquí me dan el 12. Estoy tomando este ejemplo. Entonces, la suma, ¿cuánto debe ser en ese momento? Si nada más me han dado un número, el 12, ¿cuánto debe ser la suma de esos números? Nada más me han dado el 12. ¿Cuánto debe ser la suma? No, no es pregunta capciosa, ¿eh? A ver, es que si no entendemos esto, ¿cómo vamos a hacer el ciclo? El usuario dice, yo tengo estos 5 números a sumar, pero en tiempo de ejecución, pues no los voy a tener los 5 al mismo tiempo. Lo primero que le voy a preguntar es, ¿cuántos números quieres sumar? Me va a dar un 5. Y luego yo le voy a preguntar, ¿cuál es el primer número que vas a sumar? Me va a dar el 12. Pregunto, en ese momento, ¿cuánto debería valer la suma? 12, ¿sí? Bueno, debería valer 12, pero para llegar a ese 12 tuve que hacer una suma de esta manera. La suma, bueno, lo voy a poner un poco más para acá. La suma debe tener un valor inicial. Ese valor inicial es un 0. De tal manera que la primera suma que voy a hacer es esto. 0 más 12 es igual a 12. ¿Sí? Bueno, entonces, y es un contador. Y suma, vamos a poner otro color. Y suma es un acumulador. ¿Sí? Un contador, vamos a poner aquí la idea de lo que es un contador. Se autoincrementa con una constante. O sea que, vamos a poner este más para acá. O sea que lo que sucede dentro del ciclo, y eso sabemos, bueno, porque ya lo checamos, es que la I y eso hasta lo pusimos en Java, la I se le va sumando un 1, ¿sí? La I es un contador que, nada más que ese es un contador interno del ciclo. En Flowgorim y en PCINI nos damos cuenta que hace esto. Bueno, sí nos damos cuenta, pero no vemos una instrucción que lo haga. En Java sí vimos una instrucción que lo hace. O sea, aquí en Java, bueno, ya quité el ejercicio. Aquí estamos viendo que en el ciclo la I se va incrementando en 1. Por eso la I es un contador. Este I igual a I más 1 lo tenemos que poner en Java. Bueno, la suma es un acumulador. Un acumulador es una variable que se autoincrementa con otra variable. ¿Sí? Bueno, aquí le debí haber puesto un contador es una variable. Así. Entonces, bueno, la variable suma es un acumulador porque ahí vamos a ir agregando el número. Cada vuelta que dé el ciclo, vamos a pedir un número y lo vamos a agregar. Esas son las acciones que vamos a repetir. La primera acción que vamos a repetir es pedir el número. Y la segunda acción que vamos a repetir es acumular o sumar ese número. Es decir, que a mí cuando me den, ahora después del 12, ¿cuál me van a dar? Siguiendo el ejemplo. Cuando la I vale 2, ¿qué número me van a dar? Jóvenes, cuando la I vale 2, ¿qué número me van a dar? El 8. Entonces, ya la suma ya no debe ser 12, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser la suma? Ese 12 se le va a sumar el 8. ¿Y cuánto nos va a dar? 20. Cuando la I se autoincrementa y vale 3. Y entonces, ¿qué número me va a dar el usuario? Siguiendo el ejemplo. ¿Cuál número? El 5. Entonces, ¿qué va a pasar con la suma?
que ese 20 le vamos a agregar ese 5 y ¿cuánto va a dar? 25. Vean cómo aquí estamos tomando el valor anterior de la suma y le estamos agregando el nuevo número. Entonces aquí sería, ahora me van a dar el ¿qué? El 9. Y acá ¿cómo sería? 25 más 9 es igual a 34. ¿Sí? Y luego, después, ¿cuál me van a dar? ¿Cuál? El 6. El 6. ¿Y luego cómo va a quedar aquí? 34 más 6 y esto me va a dar 40. Bueno, ¿cuál es la expresión que estoy aplicando en cada vuelta que da el ciclo? Para la i es igual a i más 1. Pero para la suma, la que estamos aplicando es suma nueva, es suma anterior más el número. Vamos a ponerle en otro color. ¿Sí? Lo que estamos haciendo con suma es agregarle el número. ¿Pero por qué es un acumulador? Porque la suma nueva toma la suma anterior y le suma el número. Bueno, un acumulador, un contador y un acumulador siempre se deben inicializar. Inicializar. ¿Sí? Por eso la suma debe empezar con 0. La i va a empezar en 1, pero la inicializa el propio ciclo. Dice desde i igual a 1. Ahí ya le está dando un valor inicial. Y el ciclo la va a incrementar de 1 en 1. Y la suma va a empezar en 0 antes de que entre al ciclo para que la primera suma la pueda hacer. Si no tuviera este 0, la primera suma no la podría hacer. ¿Y cuál es la expresión que va a utilizar para sumar? La suma nueva es igual a la suma anterior más el número. ¿Sí? Por eso les decía que en álgebra este tipo de expresiones no funciona, pero en programación se usa bastante. Bien, entonces vamos a hacer el algoritmo de esto. Lo vamos a hacer en Flowgrid, ¿sí? Pero me falta el promedio. ¿Sí me ayudan con el promedio? Ya tengo la suma es 40. En este ejemplo, ¿el promedio cuánto es? Pues es 8, ¿no? 40 entre 5 es igual a 8. Bueno, para tener manera de comprobar ahorita. Bueno, las variables n es entero, número, suma y promedio son de tipo real. Entonces vamos a declarar las variables. Primero la n, ¿no? N como entero. También necesito la variable i porque va a ser la variable de control del ciclo. Luego, como reales, otras variables serían el número, la suma y el promedio de tipo real. ¿Sí? Muy bien, vamos a pedir ahora cuántos números. Entonces, es un letrero que diga cuántos números. ¿Cuántos números? Y aquí vamos la entrada a n. El algoritmo le vamos a llamar suma n números. Fd. Ok. Ya que me dijeron cuántos números, ahora vamos a darle un valor inicial a suma antes de que entre al ciclo. Entonces le decimos aquí una asignación. Suma es igual a 0. Bueno, voy a poner aquí un comentario. Suma es un acumulador. Debe inicializarse. Y es un contador, pero se inicializa en el ciclo. Ok, entonces ahora sí. Vamos a establecer, lo que sigue es repetir n veces
pedir un número y sumarlo, pedir un número y sumarlo. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces vamos a establecer aquí el ciclo. Aquí tenemos los tres tipos de ciclo. El que estamos usando ahorita es el para. El para lo configuramos. Me dice, ¿cuál variable de control te va a contar las veces que da vuelta el ciclo? Le digo, la i. Y aquí es donde estamos inicializando ese contador. La i es un contador. Entonces, empieza en 1. El valor final es n porque va a dar n vueltas. Y se va a incrementar de 1 en 1. Entonces, así lo dejamos. Y lo que va a repetir es esto, pedir el número y acumularlo. Entonces, aquí pondríamos una salida para pedir el número. La salida diría, le voy a poner la palabra valor en lugar de número para no confundirnos. Valor, y le voy a concatenar la i para que se vaya viendo valor 1, valor 2. Aprovechamos la i, que bueno, la i está pensada o está presente ahí porque es la que va a contar las vueltas del ciclo, pero también la podemos usar. Como en este caso la vamos a usar para la salida. Y entonces aquí vamos a pedir el número. La entrada va a ser número. Y lo que vamos a hacer con número es acumularla. Entonces vamos a decirle una asignación. Suma nueva es igual a la suma anterior más el número que me dieron. Aquí en el ejemplo pues vimos cómo cada vez que cambiaba la i me daban un número y ese número lo sumábamos a suma y suma pues primero valía 0, luego 2 y luego 20, o sea, suma va cambiando su valor. Y luego, ¿qué diría aquí? Ya cuando sales de aquí del ciclo, entonces ya tienes cuánto vale la suma. El promedio no se va a repetir, el promedio no se va a calcular una vez. Bueno, entonces ya cuando salimos del ciclo, le decimos que el promedio es igual a la suma, ¿entre cuánto? Sí, pero ¿entre cuánto lo dividimos? Aquí lo dividimos entre 5 porque es el ejemplo. Pero acá no intervienen los datos hasta que se ejecuta. ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Entre la n, ¿verdad? Bueno, entonces ya que tenemos ese cálculo, vamos a darle salida tanto a la suma como al promedio. Entonces le vamos a decir suma igual y le vamos a decir el promedio bueno, lo voy a ejecutar pero lento. A ver, aquí lo voy a poner lento y quiero ver las variables. Las variables las voy a poner acá. ¿Sí? Y pues vamos a ejecutarlo con este ejemplo. Debe trabajar para cualquier cantidad de números, pero tenemos que probarlo con algunos datos de ejemplo. Entonces aquí, vean cómo las variables, la n pues todavía no tiene valor, ninguna tiene valor. ¿Cuántos números? El ejemplo me dice que 5. Vamos aquí, ¿va? Vamos aquí. Entonces le doy 5 y ya la n vale 5. Vean cómo la suma ya le puso un 0, ya entró al ciclo. ¿Cuánto vale la i en este momento? La i vale 1. Aquí lo dice, que la i vale 1. Me dice, valor 1, le digo, el 12. Fíjense cómo suma, pues vale 0 porque así empezó antes de que entrara al ciclo. Y el número ahorita apenas se lo vamos a dar el 12. Cuando le dé el 12, lo va a sumar a suma que ya no va a ser 0. O sea, ahora le di el 12, suma, ahora vale 12. La i ya avanzó al 2. O sea, aquí está la i avanzó al 2. Y entonces la suma ya quedó en 12. Vamos a decirle ahora el 8. El 8. Entonces, el 8 se va a sumar a suma. Claro que los números se van perdiendo. El 12 se perdió, ya nada más quedó el 8. Y ahora la i ya avanzó al 3.
pero la suma ya ahora vale 20. Entonces le doy el valor 3, que es un 5, y entonces ahora aquí me queda 25, la i avanzó al 4, el número es el 5, pero ya me está pidiendo el valor 4, yo le voy a dar un 9. Le voy a dar un 9, números va a cambiar a 9, lo va a sumar en suma, la i avanza al 5, y ahora le voy a dar el 6. Le doy el 6, suma el 6 al 34, vean cómo la i llega a valer 6, y es cuando se sale, ¿sí? Se salió, y ya cuando se sale, calcula el promedio, divide el 40 entre el 5, me da el 8 y me da los resultados. Ahí vemos cómo el ciclo va trabajando. Bueno, vamos a hacerlo ahora en Java. Y vamos a tomar como referencia pues el algoritmo. Aquí está nuestro algoritmo. Y bueno, entonces voy a quitar este y voy a crear otro proyecto que se va a llamar fd. Va a ser suma n números. Bueno, voy a poner de una vez el escáner. Y como una receta, ¿no? Nada más hay que agregar la librería. Vamos a declarar las variables. Son 5 variables. Entonces declaramos la i y la n como enteros. Y declaramos como dobles el número, la suma y el promedio. Luego pedimos la cantidad de números. Entonces, una salida con el letrero, ¿eh? Aquí va a decir cuántos números. Y vamos a leerlo en n. N es igual, le pedimos al teclado next int. Luego, vamos a inicializar la variable suma. Suma es igual a 0. Muchas veces, sobre todo en Java, el compilador nos pide que inicialicemos una variable, pero no porque sea un contador o un acumulador, sino porque intuye que en la lógica, en la secuencia lógica de las instrucciones, puede ser que esa variable no llegue a tener ningún valor. Y por eso dice, tienes que ponerle un valor inicial. Pero lo que es el acumulador y el contador siempre se tienen que inicializar. Bueno, suma es 0. Vamos ahora al ciclo. Dice el ciclo. For. Dice desde i igual a 1. Desde i igual a 1. Ahora, cuando la variable de control solo se va a utilizar en el ciclo, es costumbre declararla dentro del mismo ciclo. Aquí está declarada la variable i, pero la puedo declarar también dentro del ciclo. Aquí. Si la declaro dentro, pues ya no la tengo que declarar acá. Es correcto declararla fuera o dentro. Ahorita la estoy declarando dentro porque es muy común hacer esto. Luego, la i va a ser, mientras sea menor o igual que la n. Y la i se va a ir de 1 en 1. Así. Aquí está claramente que la i es un contador, porque la i se incrementa a sí misma con una constante, con un 1. Bueno, pero este tipo de acumulador o de contador se utiliza mucho. La mayoría de las veces los contadores se incrementan de 1 en 1. Bien, entonces Java nos proporciona una forma más compacta de hacer ese incremento.
sea, si yo tengo i es igual a i más 1, es lo mismo que si yo tengo i más más. Cuando es una variable igual a la misma variable más 1, cuando se incrementa en 1, es lo mismo ponerle la variable más más. Es más compacto. También se utiliza para el menos. Si yo tengo una expresión que diga x es igual a x menos 1, entonces también la puedo poner como x menos menos. Nada más aplica cuando es 1. Ya si es 2, ya no. Nada más cuando es 1. Y como es muy común que sea 1, pues se aplica bastante esto. Así es que, pues nosotros lo vamos a utilizar aquí. En lugar de i es igual a i más 1, le vamos a poner i más más. Y ahora el algoritmo dice que el ciclo tiene 3 instrucciones. Por lo tanto, sí requiere llaves. Vamos a poner aquí, abrimos una llave y la cerramos. Y pues ponemos estas 3 instrucciones. Una salida, system out. Aquí sería valor. Le voy a concatenar lo que valga la i. La i va, el ciclo va dando vueltas y la i va a ir avanzando. Y ahí me va a ir poniendo el valor que tienes ahí. Nada más que, pues yo siempre le pongo un 2 puntos y un espacio. Y luego ya pido el número. Número es igual a teclado.next doble. ¿Así? Y aquí es donde vamos a acumular en suma. Le vamos a decir, suma nueva es igual a la suma anterior más el número que te dieron. Y aquí tenemos estas 3 instrucciones. Cuando salimos del ciclo, pues ya podemos calcular el promedio. Sí lo podemos calcular dentro, pero no tendría caso calcular 5 veces el promedio si el único que me interesa es el último. Entonces, acá, ya cuando salimos del ciclo, pues aquí calculamos el promedio. Promedio dijimos que es la suma entre la cantidad de números. Y vamos a darle salida a los dos. Aquí sería un system ln suma igual y luego el promedio. ¿Sí? El promedio. Y así quedaría. Sí, bueno, el tema que estamos viendo ahorita pues es el de ciclos. Ahora vamos a checar con estos datos de prueba, ¿no? Aquí se ve cuáles son los números que... Entonces lo voy a revisar. Dice, ¿cuántos números? Le digo 5. Para probar primero con nuestros datos de ejemplo. 5. Me dice, valor 1, le digo, es el 12. Valor 2, el 8. Esos son los valores, ¿va? 12, 8, 5. 5, 9. Ahí está actuando el ciclo. 9, luego 6. Sale del ciclo y entonces ya me muestra la suma, bueno, calcula el promedio y me muestra los dos resultados. Ahora, esto debe funcionar para cualquier cantidad de números, no más para 5. Yo le digo aquí, no sé, 12 números y yo le pongo cualquier número, 12. Ahí van 11. La i va ahora del 1 al 12. En realidad va a llegar hasta el 13 y es la razón por la que se va a salir, porque llegó al 13. Y ahí está la suma y el promedio. Ahora, bueno, ya vimos que la variable número, cada vez que le damos un nuevo número, pues se va perdiendo el anterior, pero no hay problema porque ese número, antes de pedir el siguiente, sumamos el número que nos dieron. Entonces, aunque lo perdamos en la siguiente vuelta del ciclo, pues ya lo sumamos. ¿Qué sucede si aquí le damos 0? Hagan de cuenta como cuando prendemos la calculadora y, no, siempre no vamos a hacer nada. Le damos 0. ¿Qué me va a dar?
la suma sí es 0. O sea, aquí, cuando le damos 0, el ciclo va a ir del 1 al 0. Entonces, realmente no va a entrar al ciclo. No va a entrar porque ya se excedió. Desde el valor inicial ya se pasó y no entra al ciclo. Como la suma era 0, pues me pone que la suma es 0. El problema aquí es que como la suma, la n es 0, divide 0 entre 0 y por eso me da aquí nan. ¿Qué pasa en el algoritmo si le ponemos un 0? Va a estar peor. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que no va a entrar al ciclo. Ahí está 0. Y va a hacer el intento, pero no entra al ciclo, se brinca. Y me marca un error porque dice, no puede dividir 0 entre 0. Bueno, entonces aquí podemos poner una validación con una condición. Aquí le diríamos, antes de que calcule, el problema es que cuando calcule el promedio la n valga 0. Entonces, antes de que lo calcule vamos a averiguar si la n vale 0. Aquí le preguntaríamos, con una condición, le diríamos, si n es igual a 0, entonces, pues no calcules el promedio porque te va a marcar error. Le asignamos directamente al promedio un 0. Aquí le ponemos un 0. Y en caso contrario, pues quiere decir que sí podemos hacer el cálculo. Por lo tanto, si lo dejo así, pues va a seguir el problema. La cuestión es que yo debo evitar que divida entre 0. Entonces, esto lo quitaría de aquí, lo corto y lo pego acá. Quedaría de esa manera. Si la n vale 0, no calcules promedio, ponle 0. Y si no vale 0, entonces sí calcúlalo. Entonces, ya de esta manera, si le digo que son 0 números, pues no va a entrar al ciclo, la suma se va a quedar en 0, la n vale 0, pero aquí esto es verdadero y el promedio me lo pone en 0. No calculó el promedio, entonces ya no hubo problema. Acá, si yo le digo que son, por ejemplo, 3 números, digo, no, van a ser 3 números. Entonces, ahora sí va a entrar al ciclo, va a dar 3 vueltas al ciclo. Ya me pide el primer número, luego la i avanza, me pide el segundo número, y luego avanza la i a 3, me pide el tercer número, y la i avanza, bueno, lo suma, la i avanza al 4 es cuando se sale, la n no vale 0, calcula el promedio, y ya me da la suma y el promedio. Esa misma validación, pues vamos a ponerla en Java. Acá nos iríamos a Java. El problema es el cálculo del promedio cuando la n vale 0, es lo que tenemos que evitar. Entonces aquí le preguntaríamos, un if, si la n es igual a 0, entonces no calcules el promedio, asígnale un 0 directo. En caso contrario, entonces sí calculé el promedio. Aquí no estoy poniendo llaves porque la parte verdadera y la parte falsa solo tienen una instrucción. Entonces no necesito llaves, las puedo poner, pero no las necesito. Aquí ya, si le pongo 0, pues ya no, caray. Si le pongo 0 acá, pues ni siquiera entra el ciclo. Ya si le pongo otro valor, un 2, por ejemplo, pues ya le pongo un 100 y un 90. ¿Qué promedio va a tener? Un 95, ¿no? Aquí está, la suma es 190 y el promedio es 95. Bueno, entonces estamos viendo lo que es cómo se maneja la estructura repetitiva por o para, que esa, ¿cuándo la vamos a usar? Cuando sabemos cuántas veces se va a repetir. Un valor inicial, un valor final, y establece cuántas veces va a repetirse, cuántas vueltas va a dar el ciclo. Hay ocasiones que no vamos a saber eso y entonces no podemos aplicar esta estructura. Ya lo veremos en otro ejercicio. Bueno, entonces